Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarlos en una noche más de Dominio Talentia MX, un programa con noticias y entrevistas donde se analiza el panorama laboral, especialmente en lo que se refiere a la administración del talento humano. El pasado lunes inició el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Pese a lo que había sido anunciado en el acuerdo tripartito en el que participaron el Ejecutivo Federal, representantes de trabajadores y algunos dirigentes empresariales, no se envió como preferente a la Cámara de Diputados la iniciativa según la cual quedaba eliminada la subcontratación. Esto representa una buena noticia para la economía mexicana, ya que como Talentia MX ha sostenido desde su lanzamiento, prohibir este esquema provocaría que aumente el desempleo y la informalidad laboral, contravendría algunos apartados del TEMEC y afectaría negativamente a la relación con Estados Unidos. Y, en este contexto, recrudecería la terrible crisis económica que atravesamos como parte de los efectos de la pandemia y del manejo que de ella se hizo. Sin embargo, la indeterminación jurídica también es negativa, ya que aleja la inversión de nuestro país y mantiene en vilo a millones de empresas y trabajadores. En esta edición de Dominio Talentia MX te explicaremos cuál es, a la fecha, el estatus legislativo en materia de tercerización. Asimismo, hacemos un llamado a que los legisladores actúen con responsabilidad. En este sentido, los acuerdos a los que se llegó el año pasado en las mesas de alto nivel del Senado de la República constituyen un buen punto de partida. Esto permitiría regular el outsourcing, erradicar los abusos de algunas empresas y al mismo tiempo garantizar que la subcontratación legal seguirá operando con los beneficios que ello supone para nuestro país. Los invito a conocer en la siguiente cápsula cuál es la agenda del periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura que inició recientemente, así como su relevancia para la recuperación económica del país. Como pocas veces, el inicio de un periodo de sesiones del Congreso de la Unión había sido tan importante en la historia contemporánea de nuestro país. Este periodo comenzó el pasado 1 de febrero y concluirá el 30 de abril y en él se discutirán temas de gran relevancia para México, unos de carácter social y otros de carácter económico, como son la regulación de la industria eléctrica, la educación superior, el tabaco, la marihuana, la desaparición de los órganos autónomos, así como los cambios a la Fiscalía General de la República y al Banco de México. En temas laborales, están por ser analizadas por diputados y senadores las modificaciones al mecanismo de participación de utilidades a los trabajadores, los cambios al sistema de pensiones y la prohibición del outsourcing. Todos estos temas serán discutidos en una coyuntura muy especial, primero porque nos encontramos en una crisis económica y de salud derivada de la pandemia, la cual no tiene precedente en más de 100 años, y segundo, porque estamos en un año electoral cuyo proceso es el más grande de la historia, ya que en junio se elegirán a más de 21,000 cargos de elección popular. De hecho, los 500 diputados que conforman la actual legislatura federal también serán elegidos en su totalidad. En este sentido, la regulación que hagan los legisladores en temas económicos puede impactar directamente en la recuperación de la economía mexicana. Así, por ejemplo, los expertos han manifestado que la iniciativa para modificar la ley de la industria eléctrica, presentada por el Ejecutivo Federal el 1 de febrero como preferente, podría desencadenar controversias internacionales en el marco del TEMEC y otros tratados, ya que empresas de origen norteamericano, español o canadiense se verían afectadas en sus derechos de generación o transmisión de energía eléctrica. Este tipo de reformas a las leyes modifican el ambiente de negocios de un país, haciéndolo menos competitivo y alejando la inversión. Un estudio del Banco de México muestra que realizar medidas que provoquen incertidumbre podrían disminuir hasta un punto porcentual la generación de inversión.
Además, el Banco Mundial, a través del informe Doing Business, revisa y evalúa 11 aspectos, entre ellos el marco regulatorio del mercado laboral de cada país para determinar el índice de facilidad para hacer negocios. En la edición 2020 de este informe, México está situado en el número 60 de 190 países, siendo Nueva Zelanda el número 1 como el mejor lugar para invertir y Somalia como el peor. El 2021 se perfila para ser el año de la recuperación económica, por eso las decisiones que tomen los legisladores en los próximos meses harán que se ralentice o se acelere. ¿Sabían que el aumento del índice de la pobreza laboral significa que a 4 de cada 10 personas no les alcanza su salario para comprar la canasta básica? Además, ¿conocen cómo es que los mexicanos en Estados Unidos han sobrevivido a la crisis económica, pero con un récord en el envío de remesas? Los invito a ver las siguientes 2 notas para conocer más sobre esta información. México registró a inicios del año un aumento en el índice de pobreza laboral de 8.8 puntos porcentuales, al pasar de 35.7 a 44.5%, un máximo registrado desde que inició su medición en 2008, lo que significa que a 4 de cada 10 personas no les alcanza su salario para comprar la canasta básica, señaló el Centro de Estudios del Empleo Formal. Lo anterior es resultado de la disminución de 6.7% del ingreso laboral real per cápita de los trabajadores. En este sentido, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo muestra que en diciembre de 2020 hubo una disminución de 426,000 personas en la población económicamente activa, en tanto que la población desocupada sumó 2.1 millones. Los trabajadores informales totalizaron 29.5 millones y los subocupados alcanzaron los 7.5 millones. La pandemia provocó una contracción de 8.5% del Producto Interno Bruto mexicano en 2020, pero las remesas suavizaron el golpe, ya que al finalizar dicho año, alcanzaron una cifra histórica de $40,606 millones, esto es, 11.4% más que los flujos enviados en 2019. Estas remesas son equivalentes a alrededor de 3.8% del PIB nacional, según cálculos de economistas. Más del 95% de ellas proviene de Estados Unidos, de acuerdo con datos oficiales. Aunque la economía norteamericana tuvo una disminución de 3.5% en 2020, los migrantes mexicanos siguieron enviando remesas porque el 60% de ellos tuvo acceso a los apoyos de seguridad social que otorgó ese país a los trabajadores que se quedaron sin empleo. La semana pasada inició el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el cual tendrá como uno de los asuntos más importantes la discusión de la iniciativa que prohíbe la subcontratación. Aunque en diciembre de 2020 el Ejecutivo Federal informó que esta iniciativa iba a entrar a la Cámara de Diputados como preferente para ser aprobada en un plazo de 30 días, esto no sucedió así. Para algunos expertos, este hecho representa una oportunidad para que los legisladores analicen con profundidad el impacto que tendría la eliminación de este esquema laboral. En este sentido, la Secretaría de Economía Federal sostuvo que es importante que el Congreso revise los efectos de la iniciativa sin prisa, en tanto que la Secretaría de Gobernación declaró que en la discusión deben ser escuchadas todas las voces en un parlamento abierto. No obstante, hasta el momento, no se sabe si el Ejecutivo Federal enviará una iniciativa modificada en los próximos días, o si los legisladores terminarán analizando la que fue presentada el 12 de noviembre de 2020. En esta noche de Dominio Talentia MX nos acompaña Aldo Mares Benavides, vicepresidente de Bienestar Laboral del Consejo Nacional Agropecuario. Durante toda su trayectoria laboral, Aldo ha creado oportunidades en comunidades locales, siempre con un enfoque sustentable y con altos estándares de calidad y responsabilidad social.
Es un verdadero honor que nos acompañe en Dominio Talentia MX esta noche. Bienvenido, Aldo, muy buenas noches. Muchas gracias, Elías, buenas noches, muy contento de estar contigo en tu programa y con tu auditorio. Gracias, Aldo. Actualmente el sector agropecuario percibe más de 40,000 millones de dólares de ingresos al año. ¿Qué tan intensivo es el uso de la subcontratación en este sector? Pues mira, Elías, yo te platicaría que nuestro sector se ha convertido aún más importante todavía con todo este tema que ha venido pasando de la pandemia. Hemos presentado un crecimiento del 3.3 en el PIB primario y ha sido realmente un sector que ha mantenido oportunidades y muchas fuentes de trabajo, millones, por lo que tenemos una gran responsabilidad de mantenerlo activo y atractivo y funcionando. La subcontratación es ampliamente utilizada en nuestro sector. Yo te diría, esta herramienta ha permitido que cientos de miles de trabajadores agrícolas tengan ahora prestaciones de ley y sobre todo la seguridad social. De acuerdo a los análisis que tenemos en el Consejo Nacional Agropecuario, es que el 70% de las empresas del sector agrícola lo utilizan. Ha sido una herramienta, como te decía, muy utilizada. Este formato de subcontratación permite tener una flexibilidad muy importante a los productores. Esta herramienta ha sido una herramienta de flexibilidad. Eso no significa falta de formalidad, todo lo contrario, pero sí de oportunidad para que los pequeños y medianos productores, por supuesto también los grandes, tengan cumplimiento en una industria que viene de rezago de décadas. En el último Parlamento abierto de la Cámara de Diputados, expresaron que gracias a la subcontratación cientos de miles de jornaleros han tenido acceso a un empleo formal. ¿Crees que este gran beneficio no ha sido tomado en cuenta en la iniciativa que pretende eliminar la subcontratación? ¿Qué pasaría con todos ellos si se elimina la subcontratación? Máxime, como acabas de expresar, es el único sector que ha presentado un crecimiento en medio de una contracción económica tan fuerte. Mira, como te comentaba hace unos minutos, la subcontratación es una herramienta que la utilizan ampliamente los pequeños y medianos productores porque no tienen las estructuras de recursos humanos, no tienen los departamentos robustos administrativos y es una forma en la que los productores queremos cumplir, pero echamos mano, ¿no?, de esa herramienta. También yo te diría, la subcontratación ha facilitado el reclutamiento, la capacitación, los trámites de nómina. Una eliminación de la subcontratación va a debilitar, sería la palabra correcta, debilitar la planta productiva de las empresas del sector agrícola y también le va a restar competitividad a nuestro sector. Yo creo que va a influir en que los productores no puedan cumplir en términos de seguridad social, en términos de prestaciones de ley y que también nos va a afectar en términos de competitividad. Pasado 1 de febrero inició el último periodo de sesiones de la actual legislatura y también uno de los temas importantes a discutir es el tema de la propuesta presidencial que busca eliminar la subcontratación laboral o outsourcing. Y ha habido señales tanto de la Secretaría de Gobernación como de la Secretaría de Economía de que debiese haber más discusión del tema. ¿Tú cómo esperas que se desarrolle el proceso de discusión y cuál crees que sea el resultado, Aldo? Lo que hemos visto en los meses anteriores es la comunicación es muy buena con las diferentes autoridades. Sin embargo, tienen ya su objetivo inicial y lo mantienen y entonces pues el diálogo se vuelve impositivo y tenemos poco margen de negociación. Al final termina siendo lo que nos dijeron desde un principio. Entonces yo lo que creo que aquí es una gran oportunidad para que nuestras autoridades
demuestren esa disposición al diálogo. Hemos hecho buen equipo con gobierno, como te digo, la relación es buena, la conexión es buena, y en este tema de subcontratación, que tanto impacto va a tener en la economía y que pudiera tener a nuestro sector del campo, estamos hablando de los productores, que son millones de chiquitos que no tienen la capacidad. Ojalá que el gobierno nos tome en cuenta nuestras propuestas, nuestra particularidad, y que sea algo benéfico. Tenemos que hacer un corte, Aldo. Será breve y regresamos. De acuerdo con especialistas económicos y laborales, la eliminación del outsourcing en México podría impactar negativamente a la economía, el empleo, la seguridad social y la competitividad. Además, otros efectos podrían ser perder más de 500,000 empleos de manera inmediata y poner en riesgo a otros 5 millones de trabajadores que están contratados bajo ese esquema laboral. Restar competitividad a México y enviar un mensaje negativo a los inversionistas extranjeros. Provocar que empresas de Europa, Asia y Estados Unidos cancelen proyectos en nuestro país, moviendo su inversión a otros países donde la regulación laboral sea más flexible. Disparar la informalidad a niveles de 70%, lo que pondrá a millones de mexicanos en la precariedad económica y laboral. Es por eso que empresarios y académicos coinciden en que la subcontratación se debe regular, combatiendo las malas prácticas, pero de ninguna manera se debe prohibir. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que esta noche estamos en entrevista con Aldo Mares Benavides, vicepresidente de Bienestar Laboral del Consejo Nacional Agropecuario. En el mes de noviembre del año pasado, del año 2020, el Ejecutivo Federal mandó una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados que en la práctica prohíbe la subcontratación. El 9 de diciembre se firmó un acuerdo tripartito entre el Ejecutivo Federal, el sector privado y representantes de los trabajadores. ¿Por qué crees que no se ha llegado a una regulación definitiva y a acuerdos más definitivos a pesar del diálogo que se ha establecido? Diría, Elías, que efectivamente ha habido un diálogo, pero ha sido un diálogo en el que no hemos podido llegar a un punto medio. En Consejo Nacional Agropecuario estamos esperando que dos cosas. Uno es que en toda esta reforma se considere la particularidad de nuestra industria o de nuestro sector. Yo te diría, en nuestro sector, los productores no estamos preparados para una eliminación. Según una encuesta de la consultora KPMG, la industria del outsourcing es una de las que mayor impacto positivo percibe la entrada del MEC. Pero la regulación de este esquema marcará la competitividad de la economía mexicana frente a sus socios comerciales. ¿Qué pasaría con las cadenas productivas y las inversiones en la región de Norteamérica, específicamente en el sector agroindustrial, si se elimina la subcontratación? Gracias por la pregunta, Elías. Yo te diría que efectivamente México es considerado una potencia exportadora, principalmente. Tan solo en el 2020 logramos exportar arriba de 40,000 millones de dólares. Esto es gracias a una sinergia de inversión extranjera y también, por supuesto, nacional. El eliminar la subcontratación es vista como una eliminación también a la competitividad. Es muy claro de las empresas, tanto las transnacionales como nacionales, como productores, que la subcontratación no es con ánimo de evitar el cumplimiento, es todo lo contrario. Es una herramienta que es visto como flexibilidad para poder ofrecer seguridad social y prestaciones de ley a los trabajadores. Y es una fórmula muy, muy efectiva, y como es usado en todo el mundo, las empresas internacionales
la ven normal, ¿no? Y los pequeños productores que no tienen departamentos de recursos humanos y que no tienen departamentos de administración robustos, pues también lo ven como una facilidad de cumplimiento y de regularización. Entonces sí nos va a afectar, es difícil saber cuánto, y sobre todo el tema del PTU. Con el PTU incluido ya nos subieron el ISR de 21% a 30%, y lo vemos como parte de la carga fiscal, se nos va a ir al 40%. México es uno de los países más caros del mundo en términos de carga fiscal. Eso no ayuda a las inversiones, ni extranjeras ni nacionales. Hemos platicado de los escenarios, pero y de lo responsable que es del Consejo Nacional Agropecuario con el bienestar de los trabajadores agroindustriales, agrícolas. Todo el tiempo, a partir de la reforma de 2019, de la reforma laboral de gran calado, que de hecho se hizo específicamente para la aprobación del TEMEC, se había hablado, Aldo, de regular la industria de la subcontratación, inspeccionando de manera mucho más fuerte y mucho más efectiva para poder cerrar el paso a las empresas con malas prácticas. En este momento nosotros vemos dos escenarios muy claros. Un escenario optimista en el que no necesariamente se elimina la subcontratación, sino que se regula y la autoridad inspecciona y hace su trabajo y castiga a los defraudadores. O bien un escenario pesimista en el que se decidiera eliminar la subcontratación. Y la pregunta es, en ese escenario, ¿qué pasaría con los casi 5 millones de personas que laboran bajo este esquema? Y bueno, en particular con la gran cantidad de personas del sector agropecuario que laboran en este esquema. La industria agroalimentaria o el sector agroalimentario es un sector que viene con rezagos de décadas, particularmente en términos de seguridad social. Hemos tenido avances muy importantes en los últimos años, pero reconocemos que nos falta un largo camino por recorrer. La subcontratación permite que cientos de miles de trabajadores del campo tengan acceso a la seguridad social y que tengan sus derechos de ley. El hecho de eliminar la subcontratación a pequeños productores medianos, empresas que no están preparadas, pues va a desestabilizar completamente la forma como operamos. Y hay otros países que vienen fuertes en la agricultura, como son Perú, como son Colombia, que va a haber otras opciones para las empresas, para los inversionistas, empezar a ver dónde me conviene producir mejor, ¿no? Aldo, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, es muy corto el tiempo en televisión. Sin embargo, agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta noche y esperamos tener la oportunidad de volver a platicar contigo. Muchísimas gracias, gracias al Consejo Nacional Agropecuario y a ti en particular. Muchas gracias, Elías, por la oportunidad de estar platicando sobre estos temas de subcontratación. Encantado de participar en tu programa. Buenas noches. Hemos llegado al final del programa. Les quiero agradecer por acompañarnos una noche más. No olviden que pueden vernos y seguir informados de nuestro sitio talentiamx.com y en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana para impulsar el talento humano. Hasta pronto.